Revelado, 15 historias increíbles de personas que fallecieron de maneras sorprendentes y transformadoras en el corazón de un pequeño pueblo de México, donde los lazos familiares son tan fuertes como las tradiciones. La vida de Rosalía, una joven madre soltera de 30 años, transcurre entre risas, sufrimientos y esperanzas. Su tiendita, un lugar modesto pero lleno de calor humano, es más que un negocio, es el corazón palpitante del barrio, donde cada cliente es amigo y cada sonrisa es un abrazo. Pero hoy, la noticia de la muerte de don Pedro ha caído como un rayo, dejando a todos en estado de shock. Don Pedro no era solo un vecino, era un pilar en la comunidad, siempre dispuesto a ayudar. La noticia se esparció como pólvora. A medida que los vecinos se reunían, las lágrimas fluían y las historias sobre su bondad comenzaron a fluir. Rosalía, con el corazón apretado y la preocupación constante por su madre enferma y su pequeño Diego, sabía que debía ayudar. Al organizar el homenaje, su mente se llenaba de recuerdos de don Pedro, de risas al compartir alimentos y de la solidaridad que él siempre promovió. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que se escuchaban historias sobre días pasados, el pueblo volvió a sentir la unión que parecía desvanecerse con el tiempo. Cada relato era un espejo que reflejaba el amor, la lucha y la esperanza de quienes habían partido. Rosalía sintió un nudo en la garganta. Todas esas historias estaban conectadas de una forma extraña, como si cada vida marcara el camino de otra. En ese momento, se dio cuenta de que su propio viaje era parte de un tejido más grande, tejido con hilos de dolor, amor y sacrificio. Los dilemas existenciales la embargaron. ¿Había hecho lo suficiente por su madre y por Diego? Mientras el pueblo recordaba a don Pedro, Rosalía comenzó a reflexionar sobre las decisiones de su vida, eligiendo siempre el deber sobre sus sueños. Pero, con cada historia revelada, sentía que un nuevo fuego se incendiaba en su interior. La tristeza por perder a don Pedro se convertía en motivación. Quizás era hora de descubrir su legado. Así, en la culminante celebración de la vida de don Pedro, bajo un cielo adornado por estrellas y risas que resonaban como himnos de resistencia, un giro inesperado comenzó a tomar forma. Una anciana susurró sobre secretos que unían a varias familias, arrojando una sombra sobre el presente y uniendo el pasado por lazos desconocidos. Rosalía sintió un escalofrío. ¿Qué otras verdades podría descubrir en su búsqueda? Mientras todos bailaban bajo las luces, última en la plaza, ella sabía que su vida podría cambiar para siempre. La historia de su pueblo apenas comenzaba a develarse y la conexión con su pasado podía contener la clave para un futuro repleto de amor, unidad y esperanza, listas para brillar otra vez. La música seguía resonando en la plaza, llenando el aire con un ambiente de fiesta y dolor a la vez. Rosalía se movía entre la gente, saludando a amigos y vecinos, quien había compartido su tristeza y su alegría en diferentes momentos de su vida. Sin embargo, en su corazón, las palabras de la anciana danzaban como mariposas inquietas, secretos, uniones, pasados ocultos. No podía dejar de pensar en ello. La idea crecía como un fuego en su interior. Se sentó en un banco alejado, observando cómo el pueblo celebraba, mientras su mente viajaba hacia lo que había escuchado. Por un momento, los ecos de risas y canciones se desvanecieron. Si había secretos que unían a las familias, ¿cuántos de ellos afectaban su vida? ¿Estaba ella, de alguna manera, conectada al legado de don Pedro? Mientras se perdía en esas reflexiones, las risas de Diego, su pequeño, rompieron su ensueño. Él corría entre los otros niños, su cara iluminada de felicidad. Tras un instante, Rosalía sonrió. La alegría de su hijo siempre tenía la fuerza de traerla de vuelta a la realidad. Quizás este es el momento para hablar con la anciana, pensó. Con determinación en sus pasos, se dirigió hacia el grupo donde estaba la sabia mujer. Al acercarse, pudo ver a la anciana rodeada de un puñado de personas, absorbida por sus historias. El brillo de sus ojos reflejaba una sabiduría ancestral que parecía capaz de tocar el corazón de cualquiera. Rosalía se quedó un momento en silencio, escuchando el murmullo cautivador de la narración que envolvía a todos. Cada palabra era como un hilo que tejía las historias de aquellos que antes habían respirado en su pueblo. ¿Qué secretos entrelazaban esas vidas?
Finalmente, se armó de valor y, con voz cálida, preguntó, «Señora, ¿podría contarme más sobre esos secretos que mencionó esta noche?» La anciana volvió su mirada hacia Rosalía, y algo en esos ojos le hizo sentir que había hecho la pregunta correcta. Hubo un leve silencio, casi reverente, que pareció alargar el tiempo a su alrededor. «Querida niña», comenzó la anciana, «los secretos son como raíces. Algunas alimentan la vida, mientras que otras, si no se desenterran, pueden marchitarla. Hay historias en nuestra comunidad que se entrelazan, que nos conectan más allá de lo que los ojos pueden ver». Rosalía sintió que su corazón latía más fuerte. Las palabras de la anciana se hacían eco en su interior, llenas de resplandor y misterio. «¿Qué quiere decir?», preguntó, en un susurro. La anciana le sonrió con ternura, pero una nube de melancolía pasó por su rostro. Cuando don Pedro partió, también dejó algo más que recuerdos. Hay cartas que él escribió, unas que nunca vieron la luz. En ellas, tal vez encuentres el hilo que conecta tu vida con la suya, y con toda la comunidad. Pero cuidado, esas cartas cuentan verdades que algunos prefieren mantener ocultas. El aire se hizo denso. Rosalía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos podrían estar ocultos en esas cartas? ¿Qué verdades podría descubrir sobre su propia familia? Mientras la fiesta continuaba, una nueva sensación brotó en su pecho, la emoción de la búsqueda. Con cada descubrimiento, la historia de su pueblo se volvía más vibrante, más rica. Pero una pregunta se atascó en su mente, absorbiendo toda su atención. ¿Estaba lista para lo que podría encontrar? El deseo de descubrir la verdad le ardía por dentro. Sin embargo, una inquietud lo acompañaba. No sabía si los lazos que podría romper al descubrir esas historias valdrían la pena. Aún así, una luz dentro de ella brillaba, y sabía que este camino apenas empezaba. Detrás de ella, las voces celebraban, pero para Rosalía, una nueva melodía comenzaba a tocarse en su corazón. Y en ese instante, se dio cuenta de que el rumbo de su vida podría no solo cambiar, sino transformarse de formas que nunca había imaginado. ¿Dónde están esas cartas?, preguntó, la determinación en su voz resonando. El próximo paso hacia lo desconocido comenzaba en su búsqueda. ¿Qué secretos revelarán esas palabras envueltas en el misterio? La anciana miró a Rosalía con una intensidad que dejó a la joven sin aliento. Las luces titilaban alrededor de ellas, y el sonido de la música se desvanecía conforme la conversación se volvía más profunda y envolvente. La mujer se inclinó ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto aún más precioso que las palabras que ya había pronunciado. Las cartas, susurró, fueron ocultadas por miedo. Miedo a las verdades que podrían acabar con la paz que hemos construido. Pero, querida, la paz construida sobre mentiras siempre es débil. Rosalía sintió un nudo en el estómago. Las palabras de la anciana no solo resonaban, sino que clamaban su atención como un faro en la oscuridad. ¿Dónde puedo encontrar esas cartas?, inquirió con urgencia, su corazón palpitando al ritmo de su inquietud. Don Pedro las dejó en su casa, en el desván. Pero hay quienes hacen guardia sobre esos secretos. Alguien puede que no quiera que sean descubiertos, advirtió la anciana, y el peso de su mirada parecía cargada de advertencias no expresadas. Con una mezcla de miedo y determinación, Rosalía se levantó del banco. Por un momento, quedó atrapada en su propia indecisión. La fiesta, el bullicio y los rostros familiares no parecían reales, todo se desdibujaba ante la realidad que se perfilaba en su mente. No puedo darme el lujo de ignorar esta oportunidad, se dijo. Trazó hacia la casa de don Pedro en su mente, el lugar que había estado presente en sus recuerdos de infancia, un edificio viejo con un jardín que una vez había florecido con vida. Ahora, con la idea de desenterrar secretos, se sentía como si una tormenta se acercaba. Diego, llamó, buscando a su hijo, que aún jugaba cerca de la fuente. Al verlo acercarse con su sonrisa ancha, todos sus temores parecieron desvanecerse por un instante, pero en su corazón, la inquietud regresó. Este viaje no solo le pertenecía a ella, Diego también estaba en juego en esta búsqueda. «Mamá, ¿vamos a casa?», preguntó el niño, con un brillo de curiosidad en sus ojos. «Primero, tengo algo muy importante que hacer», respondió Rosalía, y en su tono había una decisión firme que hizo que Diego se callara. Acompañándolo, caminaron por las calles del pueblo, sintiendo el eco de las risas a sus espaldas. Llegaron a la casa de don Pedro. Las sombras se alargaban en el anochecer, y el aire se sentía más denso. Rosalía sintió un escalofrío y miró hacia su pequeño, que tomó su mano como si sintiera la misma tensión.
Todo estará bien, le aseguró, aunque sus propias palabras la llenaban más de dudas que de confort. A medida que se acercaban a la entrada, Rosalía notó la puerta entreabierta. Allí estaba la entrada a la vida de un hombre cuya historia había cambiado el curso de su pueblo. ¿Mamá? Diego tironeó de su mano, inquieto. Solo un momento, dijo, respirando hondo. Entró, y una ráfaga de polvo llenó el aire, iluminada por la luz del horizonte que se filtraba a través de las ventanas sucias. Todo parecía en silencio, pero un murmuro lejano la animó a seguir avanzando. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras subía. Allí estaba el desván, custodiado por telarañas y recuerdos olfativos a madera vieja. Todo indicaba que las cartas estaban allí, esperando. Con las palmas sudorosas, Rosalía abrió la puerta del desván. El aire enrarecido se apoderó de ella, y el corazón le latía en un ritmo apremiante. La luz escasa revelaba cajas y más cajas, cada una con promesas de historias dormidas. ¿Qué verdades saldrían de allí? Sin embargo, mientras comenzaba a hurgar en una de las cajas, un ruido a sus espaldas la hizo girar. La puerta se cerró de golpe, y la figura de una sombra se recortó en la oscuridad. Alguien la había seguido, ¿qué haría ahora? La adrenalina corrió por sus venas. El futuro se desdoblaba ante ella, y el secreto, en ese instante, se tornaba más peligroso que nunca. El aire pesaba como una manta olvidada, y la sombra se movía lentamente hacia ella. Rosalía podía sentir la tensión vibrando en el ambiente, cada pulso de su corazón resonaba con un eco de miedo y anticipación. ¿Quién está ahí?, gritó, tratando de enderezar su voz, que temblaba como el cristal fino. No hubo respuesta, solo un silencio inquietante que se arrastró por el desván. Diego, al oír la angustia en su voz, se acercó a ella, de pie, con sus grandes ojos oscuros llenos de incertidumbre. «Mamá, tengo miedo», susurró, estrechando la mano de Rosalía aún más fuerte. «Estoy aquí contigo, hijo», le respondió, buscando el tono de calma que solo podía ofrecerle a él. Pero a medida que la sombra se acercaba, el temor de Rosalía creció. De pronto, la sombra dejó de avanzar. Una figura se hizo más clara, un hombre con un rostro familiar, delineado en la penumbra. «Rosalía, ¿qué haces aquí?», preguntó con una voz profunda que hacía eco en la habitación. Era Julián, el hijo de don Pedro. Había crecido lejos del pueblo, pero conocía bien la historia que envolvía a su familia. Sin poder contener la sorpresa, Rosalía se sintió atrapada en una red de emociones. «Vine a buscar las cartas. Necesito entender lo que pasó», explicó, pero la respuesta de Julián fue un silencio pesado. La tensión entre ellos era palpable, él inclinaba la cabeza, como si luchara entre la lealtad familiar y la verdad que sabía. «Lo que hay aquí no solo afecta a tu familia, también a la mía», dijo él al fin, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Las cartas pueden arruinar todo, Rosalía. Mi padre las escondió por una razón». «¿Y cuál es esa razón?», le respondió ella, entrecerrando los ojos. De repente, quería saber no solo de las cartas, sino de la historia que Julián llevaba a cuestas, la historia que lo había traído de vuelta. Cualquier información podría ser la clave para desentrañar un misterio que la había perseguido durante años. «Si sacas esas cartas, ¿qué pasará entonces?», cuestionó él, buscando en su interior una respuesta que no llegaba. «¿Y si los secretos son más oscuros de lo que imaginas?», Rosalía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La preocupación de Julián no era solo una advertencia, era una oportunidad. «Necesito saberlo, Julián. Todo este tiempo, he vivido en la sombra de su legado, y ya no puedo seguir adelante sin la verdad», afirmó con una fervor que la embargaba. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Aunque debía ser un instante que pesaba como una eternidad, la fascinación por descubrir sus orígenes y los secretos de don Pedro parecía unirlos en esa noche oscura. Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Rosalía. «Está bien. Te ayudaré a encontrarlas. Pero debemos tener cuidado, hay personas que no quieren que salgan a la luz», dijo Julián finalmente. Al pronunciar sus palabras, la ventana del desván crujió por el viento, como si el universo mismo aprobara la alianza que estaban formando. Diego, al escuchar la aprobación, pareció relajarse un poco, aferrándose a la mano de su madre con una confianza renovada. «¿Qué debemos hacer, mamá?», preguntó, su voz suave y decidida. «Primero, necesitamos reunir herramientas para buscar. Hay mucha historia aquí, mucho más de lo que podemos imaginar», respondió Rosalía,
dispuesta a sumergirse en la aventura que se avecinaba. Juntos, se dispusieron a trabajar en el desván, la búsqueda y la incertidumbre convirtiéndose en sus compañeras, mientras empezaban a abrir cajas y desempolvar recuerdos, un viejo álbum de fotos cayó al suelo. Las hojas se abrieron, mostrando imágenes de un tiempo que parecía olvidado. Sus corazones latían en sincronía, la duda y la esperanza mezclándose en un mismo susurro. ¿Qué secretos acechaban en esas páginas? Al fondo del desván, algo brilló. Rosalía se agachó, y cuando sus dedos tocaron la superficie fría de un objeto pequeño, un escalofrío la recorrió, un candado antiguo. ¿Qué será esto?, se preguntó en voz alta. Un ruido más fuerte resonó afuera, y el aliento se le cortó al darse cuenta de que no eran solo ecos de su trabajo, alguien había llegado a la casa. La pregunta era, ¿quién? La tensión se volvió a apoderar de la atmósfera. La verdad estaba cerca, pero también el peligro. ¿Sería el momento de desvelar el pasado o había otras sombras acechantes dispuestas a proteger su legado? La búsqueda de las cartas había comenzado, pero también una carrera contra el tiempo. El sonido de pasos se acercaba, firmes y decididos, como un tambor que retumbaba en el pecho de Rosalía. El corazón de Diego se detuvo un instante, y él miró a su madre con temor en los ojos. ¿Quién es, mamá? No lo sé, pero hay que estar preparados, respondió ella, su voz un susurro tenso. Julián, con la vista fija en la puerta, se colocó frente a ellos, como un escudo humano. Su presencia era tranquila, pero era evidente que una preocupación oscura lo envolvía. El crujido de la puerta al abrirse hizo que todos contuvieran la respiración. Una figura emergió de la penumbra, un hombre alto y de rostro anguloso, con un sombrero ocultando su frente. «Detente», gritó Julián, su voz resonando con una fuerza inesperada. «¿Qué hacen aquí?», preguntó el extraño, con un tono amenazante que hizo vibrar la atmósfera. Rosalía sintió que el aire se cortaba entre ellos, su mente corría a 1000 por hora, buscando una forma de salir de esa situación. «Estamos buscando respuestas», se atrevió a decir Rosalía, su voz temblando pero firme. «No venimos a hacernos daño». El hombre soltó una risa burlona y se acercó más, dejando caer su sombrero. Rosalía pudo notar una cicatriz en su mejilla que se arrastraba como un oscuro recordatorio de un pasado conflictivo. ¿Y creen que encontrarán respuestas aquí? Las cartas no son más que polvo en el viento, y de ser encontradas, arrastrarán con ellas tragedias olvidadas. Diego se aferró con fuerza a la mano de su madre y miró a Julián, quien parecía estar recordando algo, un vistazo de pánico cruzando su rostro. «Hay cosas que no deberían saberse», murmuró, como un eco distante en el bello desorden del desván. «¿Qué sabes tú sobre ellas?», preguntó el extraño, dirigiendo su mirada afilada hacia Julián. La tensión se sintió como una cuerda al borde de romperse. Rosalía comprendió que quedaba poco tiempo y que la verdad estaba expuesta, ya no podían retroceder. «Mamá, tenemos que irnos», dijo Diego, con un hilo de desesperación. Su voz era un ancla que la mantenía presente, la recordaba de su propósito. «Si esas cartas son tan peligrosas, ¿por qué seguimos aquí?». «Porque necesitamos saber lo que realmente ocurrió», contestó Rosalía, enfrentándose de nuevo al extraño, quien parecía disfrutar de su confusión. «No puede haber más sombras. No mientras yo esté viva». «¿Y si las sombras vienen a buscarte?», mocó el extraño, aunque una fracción de duda titubeó en su voz. «Te advierto que si sigues adelante, perderás más de lo que harás». «No vamos a quedarnos parados», respondió Julián, dando un paso al frente. «Necesitamos descubrir la verdad, no solo por nuestra familia, sino por todos los que han sufrido por este legado de silencio». Rosalía sintió un rebullir en su interior, una combustible mezcla de temor y determinación. Antes de que pudiera responder, el extraño lanzó un vistazo hacia la ventana, como si esperara algo. «Debemos movernos ya», ordenó Julián, mirándola a los ojos. «Es ahora o nunca». Mientras comenzaban a salir del desván, algo hizo clic dentro de la mente de Rosalía. La imagen del candado antiguo, el eco de las palabras de Julián, la advertencia del extraño, todo parecía converger en un solo punto. «Espera», dijo, mientras sacaba el candado de su bolsillo. «Si este candado tiene una llave, entonces, tenemos que encontrarla. Tal vez sea la clave para entender todo». De repente, un estruendo resonó fuera de la casa, como si las mismas paredes estuvieran protestando por lo que iba a revelarse. El corazón de Rosalía latía con fuerza, y en su mente palpitaba una sola pregunta: ¿qué secretos guardaba esta casa que estaban dispuestos a despertar?
Un sonido sutil pero urgente empezó a llenar el espacio vacío. Rosalía miró hacia Julián y luego a Diego. La búsqueda apenas comenzaba, pero la oscuridad ya había empezado a seguirlos. Todos sabían que lo que sea que hubiese en las cartas o en el pasado, debía salir a la luz, para finalmente liberar las almas atrapadas en el silencio, y así, sintiendo el aliento, helado del peligro en su nuca, se lanzaron a la noche, dispuestos a confrontar lo que habían encontrado y lo que aún les esperaba. La cacería de verdades ocultas se había convertido en su destino, si no se apresuraban, podría ser un camino sin retorno. El silencio de la noche los envolvía mientras Rosalía, Diego y Julián se aventuraban por el sendero oscuro, la luz de una luna tímida apenas iluminando su camino. Cada paso que daban parecía resonar en la tranquilidad, como un eco que alertaba a su perseguidor invisible. Rosalía sentía el candado en su bolsillo, su frío metal era un recordatorio pesado de lo que estaba en juego. De repente, un grito desgarrador cortó la calma. Provenía de la calle, justo detrás de ellos. ¿Qué fue eso?, preguntó Diego, con los ojos desorbitados, aferrándose aún más a la mano de Rosalía. No lo sé, respondió ella, intentando sonar calmada. Pero sigamos. No podemos quedarnos aquí. Julián lideró el camino, su figura era un faro enclenque en medio de la negrura. Aquí hay un viejo almacén. Tal vez podamos escondernos un momento y pensar en lo próximo, sugirió con voz grave pero decidida. Rosalía asintió, aún sin desearlo. Su instinto le decía que quedarse quietos no era una opción, pero el miedo que lo envolvía todo era apabullante. Entraron al almacén, donde el aire olía a polvo y abandono. Las sombras danzaban a su alrededor mientras se movían entre cajas y viejos muebles cubiertos de sábanas. El eco del grito resonaba en su mente. ¿Quién más estaba en peligro? ¿Podrían ser ellos los próximos? ¿De qué hablaba ese hombre sobre las sombras?, murmuró Julián, tratando de desentrañar el misterio que los rodeaba. Hay cosas en este lugar que no entendemos, que no queremos entender. No podemos dejar que el miedo nos paralice, interrumpió Rosalía, tomando la iniciativa. Las cartas están ahí fuera y sé que el candado es parte de algo mucho más grande. Es un rompecabezas y necesitamos encontrar la pieza que falta. Diego la miró, su niñez desvaneciéndose en la tensión que los rodeaba. Pero, ¿y si encontrar esas cartas significa desatar más problemas? Un legado de silencio podría ser mejor que la verdad, dijo, temeroso. No, Diego, dijo ella con firmeza, queriendo infundirle valor. No podemos permitir que el pasado nos atrape. Saber la verdad podría liberarnos, incluso si duele. Tenemos que hacérnoslo. Por todos los que han sufrido, por papá. En ese instante, la ventana se estampó contra el suelo, estrellando el cristal en 1000 pedazos. Rosalía dio un salto, gritando. La luz de la luna iluminó la silueta del extraño, ahora con una mirada de ferocidad en sus ojos. Les dije que las sombras vendrían a buscarlos, susurró, su voz un aliento helado que heló su sangre. No podemos hacerlo juntos, supo Rosalía en lo más profundo. Debemos separarnos, para confundirlos. Yo buscaré la llave, tú Julián, quédate con Diego. Estás loca. No hay tiempo para jugar a las escondidas, replicó Julián, pero había algo en la mirada de Rosalía que lo hizo callar. Sus rostros se llenaron de determinación y miedo por igual. De acuerdo, pero cuidémonos, dijo Julián, apretando el puño. Cuando lo encontremos, debemos estar listos. Enfrentemos esto, juntos. Mientras se dispersaban, Rosalía sintió que el candado en su bolsillo ardía. Había algo más, un sentimiento de conexión, de propósito. A medida que se adentraba en el corazón del almacén, se dio cuenta de que todos los caminos habían comenzado a cruzarse. El eco de pasos, el frío de la noche y el tenue zumbido de la incertidumbre la rodeaban. Sin embargo, en su interior, una chispa de esperanza brillaba. La verdad nos liberará, se repetía, lo que no sabía era que en el rincón más oscuro del almacén, lo que había estado oculto durante tanto tiempo estaba a punto de revelarse. Una puerta antigua, cubierta de polvo y telarañas, aguardaba su descubrimiento. ¿Sería aquella puerta la clave de su futuro o la trampa de sus temores? Rosalía se acercó, el pulso acelerado, sin saber que tras esa puerta esperaban respuestas que cambiarían sus vidas para siempre. Rosalía respiró hondo, el eco de su aliento resonando en la quietud del almacén. Cada paso hacia la puerta antigua se sentía como un pequeño desafío, una confrontación con sus propios miedos.
El candado en su bolsillo parecía pesar más que 1000 historias, más que las sombras que la acechaban en la penumbra. Empujó la puerta que estaba cubierta de telarañas, su manija fría como el metal del candado. Con un ligero crujido, la puerta se abrió, revelando un espacio pequeño, apenas iluminado por un rayo de luna que se colaba a través de una rendija en la pared. La habitación estaba llena de cosas olvidadas, viejas cartas, objetos desgastados por el tiempo, y en el centro, un pequeño baúl de madera. Rosalía sintió que el corazón le latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. ¿Sería ese baúl la clave para romper el legado de silencio que tanto les había afectado? Se acercó lentamente, sintiendo que cada segundo contaba. Abrió el baúl con cuidado, su mente dando vueltas con preguntas. ¿Qué secretos podría contener? ¿Serían estas las cartas que buscaban? La tapa chirrió mientras la levantaba, revelando su interior repleto de papeles amarillentos, desgastados por el tiempo, marcas de un pasado olvidado. Mientras comenzaba a hurgar entre los documentos, una carta capturó su atención. Las letras, aunque borrosas, formaban el nombre de su madre. La mano temblorosa de Rosalía se llevó a la boca, un torrente de recuerdos atravesó su mente, los suaves susurros de su madre, las historias contadas en voz baja sobre un tiempo que prefería mudar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca lo supe?, se preguntó en voz baja, su voz temblando como sus manos. Fue en ese momento cuando el sonido de paso se hizo eco por el almacén, interrumpiendo su trance. El corazón de Rosalía dio un vuelco, y de inmediato recordó la advertencia del extraño. Las sombras no solo venían por ellos, también venían a cobrar cuentas. Sin pensarlo, comenzó a sacar las cartas. Todo lo que pareciera relevante, lo guardó rápido. La urgencia la empujaba. Mientras su pulso se aceleraba, escuchó voces. Diego y Julián. ¿Estarían a salvo? Habían podido confundir a su perseguidor. En su mente, una mezcla de esperanza y desesperación se entrelazaban. Diego. Julián, gritó, sin poder contenerse. Pero el silencio que siguió a su llamado no hizo más que intensificar su ansiedad. Rápidamente, guardó el contenido en su mochila y se preparó para regresar. Al girar, su mirada se encontró con la sombra del extraño, acorralándola en la entrada. Su figura se alzaba ante la luz de la luna, como un espectro salido de un cuento de terror. No has aprendido nada, Rosalía. Las sombras siempre están aquí, y tú también serás una de ellas. Rosalía apretó los dientes, sintiendo la adrenalina moverse por su cuerpo. No podía dejar que la intimidación la venciera. No voy a dejar que esto termine así, respondió con firmeza, mirando al extraño a los ojos. No lo haré. Sin embargo, el extraño sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo, era de algo más profundo. Pero tú no tienes elección. Tu búsqueda solo ha comenzado, y las verdades que desenterrarás no serán como esperabas. En ese instante, 25 cartas comenzaron a volar alrededor, como hojas arrastradas por un viento helado. Las respuestas y secretos que habían estado ocultos hacía tanto tiempo ahora buscaban a Rosalía. La voz de Julián rompió el silencio. Rosalía, aquí. El extraño dio un paso adelante, bloqueando la salida. Ella se sintió atrapada, el horror de la noche abrazándola mientras las cartas frenéticas danzaban a su alrededor. ¿Qué harás ahora, Rosalía?, preguntó el extraño, su tono profundo reverberando en las paredes del almacén. Con cada palabra, la conciencia de que el tiempo se agotaba se convirtió en una urgente manifestación. Rosalía sabía que debía encontrar el coraje necesario. La verdad estaba despavorida, buscando un refugio. Pero, ¿sería suficiente contra lo que se avecinaba? Tomando una bocanada de aire, con la determinación que poco a poco crecía en su interior, recordó las palabras de su madre: la verdad siempre ilumina la oscuridad. El misterioso ser se acercaba, y Rosalía sabía que su próximo movimiento podría ser la clave. ¿Haría frente a sus miedos o se dejaría consumir por las sombras? La lucha había comenzado, y solo el tiempo diría si encontrarían la verdad que la liberaría o si quedaría atrapada para siempre. El extraño se acercaba, sus pasos resonando en el suelo polvoriento del almacén. Las cartas continuaban flotando alrededor de Rosalía, como si las historias de aquellos que las habían escrito quisieran ser escuchadas. Cada una prometía una verdad, una revelación. Su mente luchaba por mantenerse firme, mientras las palabras del extraño reverberaban en sus pensamientos. ¿Qué harás ahora, Rosalía?, insistió, su voz profunda llenando la habitación. No me lo digas a mí. Muéstrame, exclamó, sorprendida por la audacia de su propia voz. Sabía que no podía dejar que las sombras la consumieran.
A pesar del pánico que le corría por las venas, la determinación emergía, el rostro del extraño se acercaba más a la luz de la luna, revelando facciones que parecían familiares, como un eco de alguien que había conocido en otro tiempo. Lo que estás buscando está justo frente a ti. Pregúntale, dijo, señalando una carta que había caído al suelo. El viento frío hizo que la hoja temblara. Como si fuera un imán, sus ojos se fijaron en la dirección que apuntaba el extraño, con un paso decidido, se agachó para recoger la carta. Su piel se erizaba, aún sintiendo el peligro inminente a su alrededor. Con manos temblorosas, abrió la carta. Las palabras danzaban en su mente y se mezclaban con las memorias de su infancia. Querida Rosalía comenzaba, y su corazón se detuvo. Las palabras de su madre brotaban como agua fresca en un desierto. Cada línea era un abrazo, una guía, pero también una advertencia. La historia dentro de esas líneas era poderosa y peligrosa. Las sombras que acechan no son siempre lo que parecen. Debes buscar la luz en los lugares más oscuros, donde el miedo se convierte en valor. Allí encontrarás lo que necesitas para romper el ciclo, leía en voz alta, mientras el extraño observaba, ahora silencioso, con una sonrisa entre la malicia y la curiosidad. ¿Qué ciclo? ¿Qué es esto?, preguntó, su voz elevada por la mezcla de confusión y enojo. En el fondo, sentía que la carta tenía respuestas que podrían deshacer el nudo de secretos familiares que la atormentaban. Cada historia tiene un precio, dijo el extraño, su tono ahora resonando con una melodía inquietante. Y tú, Rosalía, estás a punto de pagarlo. Dando un paso atrás, absorbedora de visiones y palabras a medio recordar, Rosalía sintió como la tensión en el aire crecía. Cada vez que ella desenterraba una verdad, el extraño parecía cobrar presencia y poder. La pregunta que ardía en su pecho era clara, hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su familia. Justo entonces, los dos se vieron interrumpidos por el sonido de la voz de Julián, más fuerte ahora. Rosalía, ven aquí, rápido. El eco de su llamada se sentía urgente, pero la incertidumbre también pesaba en su corazón. ¿Debía irse con él y dejar el baúl atrás? ¿O debía arriesgarlo todo, incluyéndose a sí misma en el laberinto de secretos? Si te vas ahora, nunca volverás, murmuró el extraño, y algo en su voz parecía vibrar con una verdad preocupante. Tu destino está aquí, en esta habitación. El aire se volvió denso, y la lucha interna entre la huida y la búsqueda de respuestas pendía sobre sus hombros como una balanza. A través de las cartas susurrantes, las verdades se ofrecían, desafiándola a aceptar su legado. ¿Y si el legado mismo es una trampa?, murmuró, más para sí misma que para el extraño. Alzó la mirada y, con una resolución renovada, decidió. No voy a dejar que el miedo me gobierne. No hoy. Mientras daba un paso hacia el extraño, algunos papeles de la carta se escurrían de sus manos, deslizándose por el suelo como pequeños fragmentos de historia. Y entre los secretos desenfrenados, no pudo evitar que una pregunta surgiera en su mente. ¿Cuál es el precio, entonces? El extraño se inclinó hacia adelante, como si la respuesta estuviera a solo un susurro de distancia. Y en sus ojos brillaba la revelación de un secreto que cambiaría todo. El extraño abrió la boca, como si inhalara el aire cargado de tensión, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, un ruido sordo interrumpió su momento. Fue un golpe seco, proveniente de algún rincón del almacén, y la luz de la luna se tambaleó, como si el propio cielo temiera lo que estaba por revelarse. ¿Qué fue eso?, preguntó Rosalía, girándose rápidamente hacia Julián, que aún la llamaba desde fuera. La urgencia de su voz era un ancla en medio de la tormenta emocional que se desataba en su pecho. Rosalía. La voz de Julián se tornó en un grito, cargado de miedo, los ecos retumbando por el almacén. La necesidad de su hermano era tangible, como un hilo que la unía al mundo exterior. El extraño sonrió de una manera inquietante, como si disfrutara con cada latido acelerado de su corazón. A veces, la verdad se oculta en las sombras más profundas. Pero, ¿y si lo que encuentras no es lo que esperabas? Rosalía, desgarrada entre el deseo de descubrir su legado y la necesidad de proteger a su hermano, se sintió perdida. Su mente corrió por los laberintos de su infancia, esos días seguros y cálidos parecían un susurro lejano ahora. Pero, al mismo tiempo, una voz interior le decía que su conexión con Julián podía desvanecerse si no enfrentaba este desafío. Mientras luchaba con su decisión, el aire del almacén comenzó a transformarse. Las cartas a su alrededor comenzaron a brillar intensamente. 40 años de secretos y tensiones se convirtieron en destellos que iluminaban sus recuerdos.
su madre, su risa, y aquellas historias con las que solían soñar juntas. Cada carta era un eco del pasado, un llamado de quien había sido. Sin pensarlo, dio un paso delante del extraño, alzando la carta aún abierta entre ellos. No sé qué ciclo necesitas que rompa, pero aquí estoy, lista. No dejaré que el miedo maneje mi camino. Había desafío en su voz, un fuego que ni ella misma sabía que albergaba. Eres valiente, Rosalía, dijo el extraño, pero su mirada era más que eso, había admiración, como un maestro frente a su mejor alumno. Pero ser valiente no siempre es suficiente. La verdad tiene un costo, y tal vez, esa pregunta que haces no sea la correcta. Mientras hablaba, una ráfaga de viento entró por la puerta abierta del almacén, agitando el contenido del lugar. En ese momento, una carta se alzó en el aire y fue a caer al suelo, con fuerza suficiente para abrirse. Rosalía, impulsada por una fuerza extraña, se acercó, sus dedos apenas rozando el papel, lo que leyó hizo que su corazón se detuviera, el pasado no se olvida, no es perdonable. Pero nunca es tarde para cambiarlo. Tiempos oscuros y secretos olvidados comenzaron a inundar su cabeza. Las caras de aquellos que habían sufrido en la misma línea de su familia parpadearon en su mente, y el caos que había creído distante se sentía de repente muy presente. Rosalía. Julián volvió a gritar, su voz resonando con desesperación. No estás sola, ven aquí. Ella sabía que su hermano necesitaba ayuda. Pero eso significaba dejar de lado esa revelación que, de ser verdad, podría romper con siglos de silencio y dolor. Aquella carta palpita en su mente, llamándola a aceptar su destino. El extraño observaba, sin moverse, como si la elección de Rosalía fuera el hilo que no solo definiría su futuro, sino también el de todas las generaciones que la precedieron. ¿Qué harás?, preguntó el extraño, y esta vez, su voz era un eco de curiosidad, casi anhelante. Rosalía se quedó mirando la carta y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la decisión estaba en su mano. Su futuro dependía de esa elección, pero el peso de un legado oculto la empujaba aún más. Lo que estaba en juego no era solo su vida, sino todo lo que había dejado detrás. ¿Sería capaz de asumirlo, de cargar con la verdad que podría liberar o condenar a su familia para siempre? La pregunta se erguía, esperándole. Y justo antes de que pudiera responder, el extraño inclinó su cabeza, dejando caer la siguiente bomba: si eliges el camino de la verdad. Prepárate. Porque hay más de lo que imaginas. Los ojos de Rosalía se encontraron con los del extraño, y en ese instante, sintió que el aire se volvía más pesado. Rosalía respiró hondo, sintiendo la presión del momento. El extraño estaba ahí, con una amenaza latente, pero en su corazón, el verdadero peligro era el silencio que había ensombrecido toda su vida. Tomando una decisión, miró hacia el pasillo oscuro donde Julián y Diego esperaban, sintiendo que el lazo familiar que los unía se hacía más fuerte. Tengo que hacerlo, pensó. No hay más vuelta atrás. Con determinación, se acercó al extraño, su voz resonando con claridad. Si la verdad tiene un precio, estoy lista para pagarlo. La brisa que entraba del exterior parecía estremecerse por su respuesta. El extraño sonrió, pero era una sonrisa que prometía más que simple crueldad, era un reconocimiento de la valentía que él mismo había jurado no tener. Entonces ven, dijo, girándose hacia la sombría salida. Algunos secretos están destinados a ser revelados, y otros, a ser enterrados. Pero tú eliges qué camino seguir. Rosalía, Julián y Diego intercambiaron miradas, el miedo aún fresco en sus ojos, pero una chispa de esperanza también brotaba en sus corazones. Así que, juntos, se adentraron en la oscuridad, sus pasos resonando en el frío suelo de tierra del almacén. Mientras avanzaban, Rosalía sintió la brisa cargada de ecos, como si las palabras de los que habían hablado a lo largo de los años aún estuvieran presentes, esperando ser escuchadas. En la penumbra, el extraño les guió hasta un espacio oculto en la pared del almacén. Aquí es donde la verdad se oculta, explicó. Con un movimiento decidido, empujó una pseudo pared que se atoraba con polvo, revelando una pequeña habitación que apenas se iluminaba. El lugar estaba atiborrado de cajas antiguas, documentos y objetos olvidados. Rosalía sintió cómo se le erizaba la piel al darse cuenta de que, tras cada secreto, había acompañantes ocultos de guerras y reconciliaciones, de risas perdidas y sueños marchitos. Mientras se aventuraban más, encontró un cofre viejo, que resonaba con el eco de un tiempo pasado. Esto es lo que buscabas, afirmó el extraño, hirviendo con una mezcla de emoción y recelo.
Rosalía, sintiendo su corazón palpitar, se arrodilló frente al cofre. Con manos temblorosas, lo abrió. Allí estaban las cartas, marcadas por la historia, un legado de sus antepasados esperando a ser reclamado. Las cartas, viejas pero intactas, contaban historias de amor, sufrimiento y uniones que habían tejido la historia de su pueblo, pero también revelaban secretos que habían dejado cicatrices profundas. Rosalía cogió una y, al abrirla, leyó las palabras despacio, cada frase resonando como un eco de amor reprimido. Querida Rosalía, empezaba una de ellas, el verdadero legado que puedes llevar son tus raíces y el coraje para enfrentar las sombras. Las lágrimas se le escaparon, y en ese instante, supo que sus miedos solo eran sombras que podían ser enfrentadas. El extraño observaba en silencio. Cada palabra de Rosalía era un golpe al silencio que había habitado en su familia por siglos. Quiero cambiarlo. Quiero que este legado no sea solo carga, sino plataforma para nuevas historias. Con cada palabra, se iba deshaciendo de la ansiedad que había cargado en sus hombros por tanto tiempo. Dando un paso adelante, Julián habló. Estamos aquí para encontrar la verdad, no para quedarnos atrapados en mentiras. Su voz resonó, firme, como un faro en medio de la tormenta. Diego, entrelazando la mano de su madre, miraba hacia el extraño con la curiosidad de un niño que aprendía por primera vez que los finales pueden reescribirse. Entonces, ¿qué pasará ahora?, preguntó el extraño, despojado de la malicia que había mostrado al principio. La transformación en el aire era palpable. Rosalía sintió que un nuevo poder fluía a través de ella, la oportunidad de romper ciclos y conectar al pueblo de una manera que nunca había imaginado. Ahora, dijo Rosalía, con la voz cargada de determinación, vamos a contar las historias que no han sido contadas. A sanar heridas y a unir familias, no por miedo, sino por amor. Las cartas no eran solo un legado de secretos. Eran catalizadores de cambio, y juntos las usarían para construir un puente hacia un futuro mejor. Tomada de la mano con Diego y junto con Julián, Rosalía salió del almacén hacia la luz de la luna brillante, dispuesta a enfrentar todo lo que se presentara, con el corazón lleno de esperanza y una sonrisa reluciente. El pueblo las esperaba, y con cada paso que daban sobre el suelo conocido, sabían que las sombras no podían sostener al legado que habían decidido transformar en luz. Todo podía cambiar, porque la verdad, una vez revelada, siempre tiene el poder de sanar. Así, con el amor como motor, comenzaron su viaje de vuelta, dejando atrás el miedo y el silencio para abrazar un futuro lleno de historias, conexión y unidad. Y aunque el camino no sería fácil, la travesía hacia la verdad había comenzado, y allí, en el corazón del pueblo, todo se iluminó. ¿Y tú, qué historia vas a contar? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta increíble comunidad. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, nos encantaría saber lo que piensas. Y no te vayas sin compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es esencial para seguir creando historias que toquen el corazón.